Hola, les damos la bienvenida a Las Hijas de Clio. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, a Margarita Vázquez Montaño, con quien también ya habíamos grabado hace 3 años más o menos, algo sobre su libro de Ethel Duffy Turner. Y bueno, en esta ocasión tenemos la oportunidad de estar acá en persona con ella y estamos muy emocionadas. Y bueno, antes que nada, yo soy Rosario Neri. Yo soy Lisbeth Bolaños. Y yo soy Margarita Vázquez Montaño. Y bueno, les damos la bienvenida. Este nuevo capítulo se titula Historiadoras en la actualidad, divulgación de la historia de las mujeres. Y bueno, voy a proceder a presentar a nuestra invitada. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Sonora, maestra y doctora en Historia por el Colegio de México. Sus líneas de investigación están enfocadas en la historia de las mujeres y la historia intelectual. Se ha interesado en desarrollar el método biográfico a través de la reconstrucción de trayectorias de mujeres. Asimismo, tiene un interés por la divulgación de la historia. Ha recibido varios premios y reconocimientos, muchas felicidades, gracias, por su trabajo de investigación. La presea al poderío de las mujeres sonorenses que otorga el Congreso del Estado de Sonora en el área de investigación histórica. El premio Friedrich Katz a la mejor tesis de posgrado sobre la Revolución Mexicana, otorgado por la Academia Mexicana de la Historia. La México Madero Fellowship, otorgada por la Hispanic Division de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y la Arthur J. Quinn Memorial Fellowship, que otorga de Biblioteca Bancroft de la Universidad de California, Berkeley. También fue acreedora al premio para proyectos de tesis de investigación histórica del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, en sus ediciones 2011 y 2016. Asimismo, recibió una mención honorífica por parte del Instituto Nacional de Mujeres en 2012 en el concurso de tesis de género Sor Juana Inés de la Cruz. Entre los diversos proyectos que tiene, es integrante y fundadora de la Red Nacional de Académicas Feministas. Conduce el programa de divulgación histórica Perspectivas Históricas en Canal 11. Vayan a verlo también. Y entre sus publicaciones académicas más recientes se encuentran Mujeres Intelectuales en el siglo XX, Trayectorias, Producción y Abordajes, que lo tenemos acá. Coordinó con Elizabeth Cejudo el libro Historia de Mujeres y de Género en México, Espacios y Experiencias Diversas, y el que les acabo de mencionar, de Ethel Duffy Turner, Una existencia límite conmovida por la revolución. Y bueno, antes de comenzar, siempre le cedemos a nuestra invitada la oportunidad de leernos alguna frase o algún extracto de un texto que les agrade. Y bueno, aprovechando que trajimos este libro de reciente publicación, voy a leer un parrafito de la introducción que redacté para esta obra y de lo que vamos a hablar en breve. Para poder entender la asimetría y la exclusión de las mujeres, primero tenemos que desnaturalizar los propios cánones, corrientes y vanguardias, analizándolas desde la premisa de que estamos ante un campo social construido en función de relaciones de poder. Campo que también se define a partir de la disputa por la legitimidad de una disciplina, una corriente artística y literaria, por ejemplo, así como por la selección de sus autores canónicos, que en muchos casos se convierten en clásicos y que mayoritariamente han sido masculinos. Si incorporamos la mirada feminista y añadimos la categoría de género, tendríamos que ser capaces de identificar que esas relaciones de poder están cruzadas por las diferencias percibidas entre los sexos. Muchísimas gracias por esta gran cita del libro que acabas de publicar. También felicidades. Gracias. Y creo que da en un punto, en un clavo sobre lo que queremos charlar hoy, y es parte de la pregunta inicial. ¿Por qué es importante o por qué hacer historia de las mujeres? Y también, ¿cuál ha sido tu viaje al hacer historia de las mujeres? Sí, bueno, primero que nada, agradecerles la invitación aquí a Hijas de Clio, y que me parece un proyecto muy importante porque, por un lado, creo que necesitamos las historiadoras espacios, ¿no? En donde pues podamos conversar con historiadoras jóvenes acerca de cómo ha sido nuestra trayectoria y cómo, digamos, hay elementos en donde nos conectan a todas, ¿no? En la experiencia al estudiar, o también para encontrar las diferencias generacionales, ¿no? A lo mejor lo que padecimos algunas cuando estudiábamos la licenciatura, ya hay un camino conseguido de derechos, ¿no? A nivel universitario, que quizá ustedes ya no padecieron, ¿no? Y eso también es importante hablarlo.
Y bueno, ¿cómo me empezó a interesar la historia de las mujeres? Pues justamente fue en la licenciatura, en la Universidad de Sonora. Por un lado, pues tenía como una tendencia también al rescate de archivos, pero por el otro decía, bueno, a mí me interesa la historia de las mujeres, pero además, porque en ese entonces, y es algo que siempre reflexionamos en conjunto con la doctora Elizabeth Cejudo, siempre decíamos, es que Sonora además es como un desierto, ¿no? Para la historia de las mujeres. No había mucho cuando yo estudiaba la licenciatura en historia. Teníamos una profesora, la doctora Dora Elvia Enríquez, que además era especialista sobre todo en historia de las mujeres, pero que se interesaba en esa correlación entre mujeres, religiosidad, y secularismo, ¿no? Y ahí empezó a hacer algunos trabajos. Pero no es que tuviéramos una clase de género o no es que tuviéramos un curso de historia de las mujeres. Y realmente son muy, muy recientes. Igual creo que Rosy y yo acabamos de... Este proyecto nació desde una preocupación de que veíamos que en las aulas había muy pocas mujeres que estaban siendo historiadas y que hubiera una reflexión sobre su trabajo más allá de una excepcionalidad, ¿no? O sea, como de... Es que ella destacó en un mundo plagado de hombres, pero justo estudiando y reflexionando, realmente hay redes todo el tiempo de mujeres, redes intelectuales, culturales, donde hay un montón de gente que está produciendo, ¿no? Y haciendo cosas. Sí, y entonces creo que ese es un elemento importante. Y bueno, así decidí hacer una historia de la participación, pero también de la forma en la que a las mujeres en el noroeste las trastocó la Revolución Mexicana. No me quedé, o sea, sí estudié en un par de capítulos la forma en la que las mujeres en Sonora y en el noroeste participan en la Revolución Mexicana, pero no me sentía conforme con eso porque sentía que había que problematizar más el proceso, y lo que encontré en las búsquedas de archivo fue que, bueno, no todas las mujeres se fueron a la revolución o siguieron la revolución, sino que otras en realidad vieron afectadas, viudas, ¿no? Al mismo tiempo que huérfanos o huérfanas, mujeres que se quedaron sin sus propiedades producto de la incautación de bienes por parte de la revolución, pero también aquellas mujeres que fueron atravesadas por la violencia, ¿no? Hay un caso muy relevante en la historia de Sonora, que es el ataque que hacen las huestes de Pancho Villa a San Pedro de la Cueva, un lugarcito ahí muy cercano a Hermosillo, en donde asesinan a todos los hombres del pueblo y las mujeres quedan en un estado de viudez que las vuelve como activistas de la memoria, ¿no? Del pueblo y de ese hecho pues tan atroz, ¿no? que experimentaron cuando Villa ya estaba en franca retirada, ¿no? Rumbo a Chihuahua, y eso es lo que de alguna manera también problematicé. Obviamente en las búsquedas, en la investigación de esta tesis me encontré a mujeres que escribieron sobre la revolución, y una de ellas fue Ethel Duffy Turner, ¿no? De la que hablábamos hace 3 años en Hijas de Clio, y que fue producto de mi tesis doctoral. Yo lo que quería era estudiar a esa mujer que había escrito sobre la participación de las mujeres magonistas, en este caso en la revolución. Y lo que me di cuenta, bueno, para empezar, era la esposa de un escritor muy conocido, periodista, John Kenneth Turner, famoso por su obra México Bárbaro, ¿no? Donde denunciaba casi la esclavitud que vivían en Yucatán los campesinos, los mayas e incluso yaquis que habían sido deportados a esa región en el contexto del porfiriato. Y eso pues me llevó a decir, es que hay que escribir la biografía de Ethel Duffy Turner porque tiene un vínculo tremendo con México, ¿no? Y además escribió una de las primeras obras en donde destaca la participación de las mujeres en el magonismo desde una visión transnacional o transfronteriza. Y de ahí me llevó a cuestionarme el enfoque de la historia intelectual, ¿no? Claro. ¿Cuándo las mujeres, y con eso cerraría esta primera intervención, cuándo las mujeres y en qué momento son consideradas intelectuales, más allá de que es la escritora, la poeta, la periodista, en qué momento se define quién es y quién no es intelectual? Claro, y eso también creo que es bastante interesante analizar desde que dices que escriben, ¿no? Porque estamos hablando de que también ellas están teniendo esa oportunidad y ese alcance de escribir. Entonces, con esto último que nos acabas de decir, va esta pregunta que la estábamos conversando hace un momento. ¿Qué onda con
¿qué está pasando con la historia intelectual y las mujeres? ¿Qué nos puedes decir al respecto y tu experiencia también de hablando de esas mujeres intelectuales? Y en aras también de esta nueva publicación. Sí, ¿no? Claro. Bueno, estas como son reflexiones no acabadas, ¿no? Que estoy haciendo a partir de este proyecto que derivó, que en realidad este libro es producto de un coloquio que organicé por ahí de 2020 cuando me incorporé como profesora investigadora al Colegio Mexiquense, en donde hubo pues investigadoras e investigadores que justamente recuperaron, ¿no? A diversas intelectuales en América Latina o problematizaron desde la metodología y la teoría el tema de la historia intelectual y la perspectiva de género. En ese sentido, a mí como que algo que siempre me cuestionaba cuando escribía la tesis doctoral sobre Ethel Duffy, yo decía, ¿cómo me cuesta decir que es intelectual? ¿No? ¿Pero por qué? ¿Por qué me cuesta tanto decir que es una intelectual? Y asumirlo, ¿no? Ajá, también pensar exacto. ¿Por qué? Porque, digamos, desde la historia intelectual como enfoque en toda su trayectoria, primero, bueno, se crean como categorías de intelectuales, ¿no? Arquetipos, por así decirlo. Está desde el intelectual comprometido, ¿no? Muy ligado a la filosofía gramsciana, ¿no? No sé, el intelectual que viene de esa ciudad letrada, ¿no? En América Latina, pero es que es un intelectual que es hombre, blanco, clase media alta. Sí, bajo un canon sociocultural, político también sumamente específico, y donde además históricamente me imagino a la mujer se le relaciona con el cuerpo, lo irracional, como esta cuestión más, entre comillas, no sé, carnal, salvaje, que tiene que ver poco con el pensamiento elevado, intelectual, ¿no? Y entonces me imagino que históricamente eso entra en roce, o entró, ¿no? En conflicto. ¿Por qué asumir a una mujer intelectual? Sí. Y tiene que ver también con, digamos, la construcción de las esferas separadas, ¿no? O sea, podemos irnos hasta muy atrás, ¿no? Hasta la Edad Media si quieren, pero en el contexto de la modernidad, ¿no? La construcción de las esferas separadas viene después de la Revolución Francesa, ¿no? Claro, sí. Sí. Entonces es Rousseau quien construye esta idea, bueno, y los que le siguieron, ¿no? Y todo el grupo de intelectuales, en donde destacan que en el espacio público, pues es el espacio por autonomancia masculino, ¿no? En donde se deciden las cosas importantes, donde está el poder político, ¿no? En donde se racionaliza, en donde se escribe, donde se publica, y entonces esta ciudad letrada, ¿no? Pensando en Rodó, está muy ligada a lo masculino, al ejercicio histórico y tradicional masculino. ¿Dónde quedan las mujeres? En el espacio emocional, en el espacio de lo pasional, de lo sentimental, y entonces son eternas menores de edad que necesitan la guía, ¿no? Masculina para desarrollarse en ese espacio idóneo que es el espacio doméstico, ¿no? Pero bueno, la historia de las mujeres intelectuales o sea, pensemos en Hipatia, ¿no? Solo por irnos así súper atrás, lo que ha demostrado es que las mujeres siempre han estado ahí. El problema es que han sido invisibilizadas. Claro. E incluso podríamos decir que hay mujeres que estuvieron a la par en su contemporaneidad con otros hombres de ese canon o de esa disciplina, pero como se construyó la historia de esa disciplina, ya es otro boleto. Claro. Porque en la construcción de la historia de esa disciplina se omite, se borra, se invisibiliza a las mujeres. Por eso se habla mucho desde la teoría feminista de la borradura, ¿no? Claro. En el sentido de, es más que la invisibilización, ¿no? La borradura es literal. Sí. Tachar, o sea, eliminar, ¿no? Y eso me parece como muy problemático porque además lo que dice la teoría feminista, es violencia epistémica. Claro. Sí, igual el Rosario Castellanos lo especifica muy bien en Cultura Femenina, ¿no? Sobre cultura femenina de que estás quitando, que estás borrando pues lo que nosotras hemos hecho desde muchos años atrás. Y a mí me parece eso muy interesante porque igual yo menciono justo esta parte en donde Rousseau, en mi tesis, en donde él dice que pues este espacio doméstico, este espacio donde nosotras por amor a nuestros hijos, por amor a nuestro marido nos dedicamos justamente a servirlos, ¿no? Que es para lo que socialmente funcionamos, ¿no? Y pues eso sí también me parece muy interesante ver que
la Revolución Francesa, si bien trae esa libertad masculina, para las mujeres como que las enclaustra más en ese espacio doméstico. Y pensar en una mujer intelectual también es como problemático socialmente, porque como una mujer destinada, ¿no?, socialmente a un espacio que es lo doméstico, lo emocional, como bien dijo Liz, lo carnal, lo material, que es más tocar, no va a estar en un ámbito intelectual, en un ámbito donde se encierra en un escritorio a pensar como lo hacen estos hombres blancos de una posición social determinada. Sí, y es que hay que también pensar que hay diversas como críticas que se hacen, ¿no?, al enfoque, pero también a la categoría de intelectual. Hay quienes, por ejemplo, son tienen una posición mucho más radical, en donde incluso crean como esta categoría del anticanon, ¿no? O sea, las mujeres no caben en los cánones porque pues son patriarcales, son detentados por hombres, entonces pues no caben ahí, entonces en realidad hay que problematizar el anticanon. Yo no soy, porque como soy historiadora, yo no creo en esta posición, o yo no la sigo, que es muy interesante, porque creo que al desplazarlas de su contemporaneidad, o sea, de su época, ¿no?, como que no logramos explicar por completo cómo estas mujeres tienen una especie como de agencia en cuanto a resistencia, adaptación, resiliencia, y en realidad es que lo que ha demostrado muchas de las investigaciones desde la historia intelectual con perspectiva de género es que en realidad las mujeres están dialogando con sus pares masculinos. El problema es lo que ya les decía, ¿no?, este proceso de borradura al contar estas historias, ¿no? O de, digamos, situar como no relevante lo que las mujeres tuvieron que decir a lo mejor a finales del siglo XIX sobre la nación y el Estado-nación cuando era el boom, ¿no?, de las escrituras en América Latina. No, hay mujeres latinoamericanas que están problematizando el Estado-Nación, que están problematizando el problema, entre comillas, indígena para la época, y están ahí. O sea, el asunto es, insisto, es cómo se les presenta hacia el presente y hacia el futuro, ¿no? O sea, qué evidencia queda, ¿no?, de sus redes, de sus vínculos. Eso es lo que estamos tratando de tejer historiadoras, y no solo historiadoras, a lo mejor sociólogas que quieren reconocer también a clásicas, ¿no?, de la sociología o de la antropología, en fin, de diferentes, incluso de las ciencias naturales, ¿no? Hay un boom de producción en muchas disciplinas que están tratando de recuperar los aportes de mujeres a esas disciplinas desde una visión clásica, ¿no? Claro, y hablando de ese tema, o sea, ¿conoces algún proyecto o proyectos que busquen encontrar estos vínculos entre mujeres desde una historia intelectual? ¿Qué aportaciones? Y más allá como justo de reconocer a estas figuras como parte de un canon, más bien están entretejiéndose y produciendo conocimiento, ¿no? Sí, creo que, por ejemplo, en la UNAM hay varios proyectos, ¿no?, sobre todo entre antropólogas, sociólogas, que están justo recuperando, ¿no?, a los aportes de las mujeres a las disciplinas en el tiempo. Por ejemplo, en el colegio tenemos un proyecto muy interesante con las doctoras Isabel Jaimes y Anidelis Rodríguez Brito, que somos de diferentes disciplinas. Yo soy historiadora, Isabel está más en los estudios sociológicos, antropológicos, y esta Anidelis también, ¿no?, desde la parte como sociológica y también como de la parte del método de las ciencias sociales, pero las tres vemos un problema, ¿no? Claro. O sea, no tenemos estos referentes disciplinares, y entonces tenemos un proyecto muy lindo que está pronto de salir ya a la luz, que es una página web que se llama Cartografía del Pensamiento Social de las Mujeres, en donde justamente va a tener entradas con las biografías y los aportes analizados con perspectiva de género o desde la teoría feminista, justamente en donde se teje a la pensadora con su autora. Es algo muy lindo porque nuestra propuesta es que lo que estamos construyendo son entramados de mujeres, ¿no? Las mujeres estamos en diferentes áreas disciplinarias, porque al final de cuentas ha habido como muchas brechas, ¿no?, o barreras, ¿no?,
o imposiciones que las han llevado, no sé, de la historia a la literatura, de la poesía al ensayo, ¿no? En fin, de la sociología a la antropología. Pero me imagino que las propias mujeres que están investigando también se niegan como a estar en esas fronteras disciplinares, ¿no? Tenemos a mujeres que por un lado estaban escribiendo poesía, pero también estaban siendo arqueólogas y estaban conversando con antropólogos en universidades, pero tenían un lugar quizá en la política. Creo que no solo el cómo se historia, de repente es importante flexibilizar esas fronteras disciplinares, porque las propias mujeres no estaban encasilladas en fronteras disciplinares. Así es, esa es más o menos la idea. Entonces, les comento, sobre todo para su audiencia, esta cartografía del pensamiento social de las mujeres tiene convocatoria abierta, entonces igual les paso los datos, pero justo, y además lo que promovemos que es que justamente las historiadoras jóvenes le entren, ¿no? A problematizar a sus maestras, a historizar a sus maestras, a esas mujeres que admiran y que han leído toda su vida y que de alguna manera no tienen un espacio, ¿no? Donde se problematice al respecto de ellos. Sí, anotadísimas, y en la descripción van a encontrar más de ese proyecto para que lo vayan checando también. Y bueno, también queríamos preguntarte sobre alguna figura, que retomes en el libro o que nos quieras platicar acerca de esta historia intelectual. Sí, es que hay tantas. Hay tantas para escoger. Les platico un poco del capítulo que yo escribí en este libro. Ahorita estoy haciendo 3 biografías cruzadas entre Ethel Duffy Turner, Alma Reed, que es muy conocida, La Peregrina, y también una periodista también estadounidense de nombre Sophie Treadwell, que fue una de las primeras periodistas en entrevistar a Pancho Villa cuando se retira. Y hay muchas coincidencias en sus vidas, son de California, estudian en la misma universidad, su trabajo periodístico lo inician en el mismo periódico, por eso estoy cruzando las biografías, y lo que yo problematizo en este capítulo es, más bien, me hago la pregunta y trato de resolverla, es ¿por qué en la historiografía de California y de Estados Unidos estas mujeres han sido invisibilizadas? Entonces lo que yo recupero, y además las asumo como intelectuales, es que por un lado, por el género, porque son mujeres, por el otro porque eran de izquierda o progres, y además feministas, ¿no? Claro. Y la otra porque voltearon a México, y su obra está vinculada como a las tensiones étnicas, ¿no? En la relación México-Estados Unidos, crecieron en California, un estado muy cosmopolita en cuanto a la presencia multiétnica de personas, pero también con ese pasado mexicano. Recordemos que California hasta 1848 perteneció a México. Entonces, de alguna manera, lo que yo trato de develar desde una problematización metodológica y de categorías es justamente como el género, ¿no? La posición política, ¿no? Y además su vínculo con México sentimental, pero también intelectual, las ha borrado de la historiografía. O sea, no ha habido tanto interés, ¿no? En Estados Unidos por estudiarlas, pero podríamos hablar de otros personajes, ¿no? Incluso vinculados completamente a México. Claro. Y bueno, ahorita que ya estamos hablando sobre ese discurso y sobre cómo también hay ciertos espacios en donde se borran, se visibilizan a las mujeres, voy a plantear una pregunta que tiene que ver con el otro punto que queremos abordar aquí, y en donde tú también participaste, que fue en la mañanera con la presidenta. Si nos puedes decir también qué figuras femeninas se recuperan en el discurso estatal, por ejemplo, en este caso, en la mañanera de Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque también para hacer este tipo de proyectos, este tipo de programas, hay que haber también una selección, ¿no? Debe haber también una selección de qué mujeres se va a hablar, de qué otras mujeres no, qué perfil tiene que cumplir pues ciertos personajes históricos. Entonces, también un poco para que nos cuentes tu experiencia en un espacio así, ¿no? Sí. Y más porque qué bonito que hayas participado en un espacio tan amplio. Creo que primero hablar de la experiencia, ¿no? Recibí la invitación justamente por parte de Noemí Juárez, la doctora Noemí Juárez, que es en realidad quien dirige, ¿no? Este espacio todos los jueves, ¿no? En la mañanera, jueves de historia de mujeres. Y en ese sentido, primero, pues me sentí muy honrada, pero también sentí mucha responsabilidad porque es el espacio
pues con gran amplificación a nivel nacional, porque sí es cierto, la mañanera la ven muchas personas, ¿no? Todos los días. Y sobre todo porque también me parece, a diferencia de lo que había ocurrido en el sexenio anterior, un cambio en la narrativa de la propia mañanera, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, la mañanera hoy, bajo la tutela de la doctora Claudia Sheinbaum, no es lo que era la mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y parte de estas peculiaridades tiene que ver pues con el perfil de la presidenta, porque es académica o fue académica, y por otro lado pues porque es mujer, ¿no? Y tiene cierta sensibilidad y cierto interés en ciertos temas, ¿no? Claro, y el discurso histórico cambia, ¿no? Desde ya sea su sensibilidad personal o simplemente por el hecho histórico consciente de una propia historia, ¿no? Exacto. De ser la primera mujer presidenta. Sí, y me parece que eso es importante porque además a mí, con lo que creo que fue un gran acierto es, ella no detenta la narrativa histórica. Claro. Se la deja a los especialistas, ¿no? Y eso me parece como muy interesante. Y en el caso de Historia de las Mujeres, pues se lo dejó a un especialista, la doctora Noemí Juárez. Y bueno, yo llegué ahí pues por un bomberazo, literal, o sea, me pidieron que estuviera ese día en donde la doctora Noemí no podía estar. En fin, sentí mucha responsabilidad, pero además a mí las cosas luego siempre me surgen como coincidencias, ¿no? Yo he trabajado siempre revolución y posrevolución. Y coincidió que se estaba conmemorando el 20 de noviembre. Entonces fue así como todo que se alineó. Exacto. Y entonces me tocó justo hablar de las hermanas Cerdán, ¿no? O presentar la cápsula que se hace, que además es un trabajo muy lindo, que también es de divulgación a través de lo audiovisual. Y bueno, pues es un reto porque no tienes mucho tiempo, ¿no? Tienes que ser muy concreta, pero al mismo tiempo dejar un mensaje claro antes y después de la cápsula que se presenta, ¿no? Entonces, eso me parecía importante y pues yo me acuerdo que empecé así. La Revolución Mexicana no se puede entender sin las mujeres, ¿no? Porque bueno, tradicionalmente la Revolución Mexicana está ligado a lo militar, ¿no? Y a la presencia pues de estos caudillos revolucionarios pues que dieron origen al Estado moderno, y sobre todo los hombres en el poder, ¿no? Claro. El Grupo Sonora, Cárdenas, en fin. Y por eso en cierto sentido pues me parecía como muy importante seleccionar las frases más adecuadas que resonaran, ¿no? Y además que va en conexión en lo que compete a ese espacio. Es decir, es reconocer que históricamente, ¿no?, las mujeres no estaban en el radar del Estado, ¿no? O sea, sí había hubo un boom, ¿no?, de publicaciones de historia de las mujeres, pero que les abras un espacio en el espacio por autonomacia, ¿no?, del gobierno federal, pues ya es otra cosa. Claro. Y eso me parece muy importante porque además nos está dando un lugar a las historiadoras. Es decir, claro, no hay tiempo para que Noemí diga que cada uno de las investigaciones que ella hace para justamente presentar a una mujer, a una personaje, diría la doctora Ana Lau, pero en realidad es producto del trabajo de generaciones de historiadoras, ¿no? De historiadoras de las mujeres que se han abocado justamente en reconstruir y visibilizar y problematizar, historizar las mujeres, la presencia de las mujeres y su agencia en el tiempo. Y creo que también, aunque no es claro, sutilmente es un reconocimiento al trabajo de las historiadoras en este país, ¿no? Claro, porque cuánto hemos luchado porque digamos que incluso la historia en las universidades, vayamos a decir la prepa, la secundaria, nos las cuenten desde una perspectiva entretejida, en donde las mujeres no seamos un anexo al final del libro de textos, ¿no? Un epílogo. O, deja tú, una optativa, ¿no? De historia de género, de las mujeres. O historia de las mujeres, ¿no? Entonces me parece que eso es muy importante y que conecta con otros programas que tiene el gobierno federal. ¿Es suficiente? No. O sea, llegamos todas, sí, pero no. O sea, sí es un elemento simbólico. Yo escribí un texto en Revista Común al respecto de por qué sí yo creía y considero como historiadora que es significativo, histórico y relevante que haya llegado la primera mujer a la presidencia, pero además una académica, ¿no? Eso marca mucho la diferencia.
que si llegamos todas, pues no. Pero es un proceso, finalmente. Exactamente, es un proceso que de alguna manera pues está detonando en diferentes políticas públicas y que además viene de problemáticas antiquísimas, ¿no? Por así decirlo, en nuestro país, para empezar la desaparición forzada, ¿no? Entonces, claro. Creo que y el hecho de nombrar también, o sea, me imagino en un contexto de violencia sistemática, total, donde hay desapariciones de nombres, el hecho de nombrar mujeres se vuelve sumamente político. Sí, yo me acuerdo mucho del discurso que digamos, con el que inició su presidencia en el Zócalo la doctora Claudia Sheinbaum, pero incluso ella habló de las anónimas, ¿no? De las que han sido invisibles, ¿no? Sí. O sea, de alguna manera es reconocer que hay unas que sí nos vemos, pero hay millones, ¿no? En los procesos detrás, exacto, en los procesos históricos, o todo este tema del trabajo de cuidados, ¿no? El sostén, ¿no? Como las madres, las abuelas, las cuidadoras, pues también sostienen, ¿no? A las otras mujeres, ¿no? Claro. Y también te queremos preguntar, o sea, la mañanera la ven miles, millones de personas. ¿Cuáles son los retos a los que te has enfrentado entonces al dar una historia con perspectiva de género para un público tan amplio y de diversas edades? Sí, creo que me parece que el trabajo que ha hecho Noemí en la mañanera ha sido muy importante, porque justamente ella le añade, ¿no?, la perspectiva de género a sus intervenciones, y me parece que es muy, muy, muy importante, ¿no? Al final de cuentas, si no agregamos la perspectiva de género, dejamos como en un plano como muy básico, ¿no?, la narrativa. Sí. Cuando le adhieres la perspectiva de género, ves las dificultades, las relaciones de poder, ¿no? Pero también la forma en las que las mujeres, digamos, con mucho trabajo y con mucha lucha, lograron, digamos, superar, ¿no?, esas barreras, ¿no?, esos obstáculos. Entonces me parece que eso es muy importante a la hora de enunciar estas narrativas, y que de alguna manera pues hay más proyectos, ¿no?, que se dedican, o sea, ese es un espacio, pero no es el único, claro, ¿no? Pero sí, como bien mencionaste, creo que para hacer, a pesar de que no es el único, que en un espacio tan grande que está dirigido para todo México, se le dé ese espacio y esa oportunidad a las historiadoras, ¿no? Sí, porque no está hablando una que estudió Derecho, o alguien que estudió Medicina, o alguien que estudió otra cosa, sino que es alguien que está especializada en el área. O sea, independientemente de pues sus posturas, de sus líneas de investigación, pues es alguien que está preparada. Pero además la doctora Noemí tiene una peculiaridad. Es historiadora, pero también es maestra normalista. Entonces tiene la combinación perfecta, sí, ¿no? Sabe qué onda con la enseñanza de la historia, y también sabe cómo hacer investigación histórica. Esa combinación es fundamental. Claro, ¿no? Y más porque, como este tipo de programas que está dirigido para todo el público, yo me acuerdo muy bien que mi mamá vio tu participación, y además personas como mi mamá, que ella estudió una ingeniería, que también usan un lenguaje apropiado, ¿no? Para todo el público, como dice Liz, de todas las edades, y que pues no está familiarizado con términos que usan los historiadores, ¿no? Sí. Y eso también es muy importante. Sí, es fundamental. Y la siguiente pregunta también que te queríamos hacer es, toda esta mañanera, bueno, o sea, y para los públicos a los que se realiza, no solo implica una reflexión histórica para los públicos, sino creo que también una reflexión histórica o sea, desde el propio ejercicio de historial, ¿no? O sea, ¿qué estamos diciendo? ¿Desde dónde lo estamos diciendo? ¿Para qué estamos haciendo historia? ¿No? Y creo que ahí se resuelve como una de las grandes preguntas que han puesto a estudiantes y a historiadores en gran crisis, ¿no? De ¿para qué hacemos lo que hacemos? Entonces, más bien, ¿cuál dirías que es esta importancia de estos espacios para posicionarnos como historiadores desde el presente? Sí, me parece que es que además, de alguna manera, eso nos permite pensar al historiador y a la historiadora fuera de la burbuja, ¿no? Sí. Digamos, la disciplina histórica, o sea, la historia, ha pasado a la historia por ser neutral, ¿no? Porque estudiamos el pasado, ¿no? Nosotros no nos metemos con los problemas, nosotros estudiamos el pasado y pues que el mundo ruede, ¿no?, en el presente. Eso es para los periodistas. Pero eso no es cierto. Claro. O sea, al final de cuentas, desde el presente
hacemos preguntas al pasado, ¿no? Y decidimos temas de investigación, etcétera. Y lo que cada vez se demuestra más, ¿no? Yo creo que no sé, en los últimos 30 años, 20 años, creo que también se ha transformado la disciplina histórica, pues producto del relevo generacional, y eso de alguna manera pues nos ha hecho como estar más presentes pues en las discusiones, ¿no? De la actualidad, ¿no? Y además tener en cuenta que hay historiadores que vienen de la interdisciplina, no sé, que estudiaron una licenciatura en sociología y que después sus posgrados los hicieron en historia, y les da una perspectiva mucho más amplia de las problemáticas pasadas y de las problemáticas del presente, ¿no? Y en ese sentido, yo sí soy de las convencidas de que como historiadora, al menos yo lo digo no puedo estar ajena a lo que ocurre en el mundo, ¿no? Sí, a lo que ocurre en mi alrededor, a lo que está ocurriendo a nivel político, social, económico. No puedo, o sea, qué bien los que sí pueden, pero no les creo. O sea, al final de cuentas creo que hay ahí una relación con el presente que vivimos, con nuestra propia contemporaneidad, y al final de cuentas muchas veces los temas que elegimos, ¿no?, para historiar responden a tus propias preocupaciones, ¿no? O sea, yo digo, ¿por qué yo estoy estudiando a mujeres en frontera, ¿no? Las mujeres del norte o las mujeres de California, porque nací en frontera y porque nací en un pueblito minero de cobre, que está a 2 horas de la frontera con Arizona, en donde sus fundadores son gringos, ¿no?, estadounidenses, y que hay una connivencia ahí cultural muy interesante. Entonces, bueno, yo decía, pues yo quiero estudiar no tanto las desvinculaciones o las diferencias, ¿no?, que existen entre México y Estados Unidos. Yo quiero estudiar a estas actoras, particularmente mujeres, que encuentran lazos con México. A mí me interesa eso, ¿no? Sí. Pero tiene que ver un poco con estos orígenes, más está como... Desde que me volví feminista en la universidad, o sea, cuando empecé a ir a las primeras marchas, me acuerdo que la primera marcha a la que fui fue a la marcha de las putas, que fue muy famosa, ¿no?, en 2008 o algo así. A partir de ahí dijo, quiero hacer historia de las mujeres, ¿no? Pero te marcan, pues, ¿no? Tu contemporaneidad te marca. Claro, y hay una analogía muy bonita que es cuando te pones los lentes de feminismo, después ya no puedes dejar de ver otra cosa. Y en ese sentido, como historiadora, cómo estamos leyendo y cómo estamos observando el pasado, y también, por consiguiente, cómo estamos observando las dinámicas del presente. Sí, ¿no? Totalmente. Sí, eso de los lentes ya no se los puedes quitar. Ya se te tatuaron aquí morados. Y ahorita que mencionas sobre esa importancia de acudir a temas contemporáneos, podemos entrar al siguiente y último punto, sobre el programa que llevas en Canal 11, ¿no?, en de Perspectivas Históricas. ¿Cómo es que ese interés, esas inquietudes por sucesos contemporáneos, qué es lo que están discutiendo en este programa? Sí, bueno, justo a finales de este mes cumplimos 3 años. Ay, felicidades. Gracias. Sí. Parece poco, pero en realidad es mucho, por todo el trabajo que implica una producción de televisión en un canal pues tan importante, público, como Canal 11. Y serio, sobre todo. Y serio. También. Sí. La verdad es que ha sido una experiencia pues muy linda. Cuando me invitó el doctor Felipe Ávila, pues todavía ni le poníamos nombre, ¿no? ¿Y qué queremos hacer, no? Queremos algo que aluda a la historia. Y decíamos, bueno, le digo, pues perspectivas históricas, ¿no? Porque en realidad la particularidad que tiene el programa es que recupera como problemáticas, temáticas que son de actualidad, ¿no? Pero que recurre, o que tiene como recurso ir al pasado, a la historia, para de alguna manera aún complejizar y matizar más esa problemática actual, un poco como para decir, bueno, este problema que tú crees que es de hoy, pues no. Ya viene, ¿no? Está como lo podemos ubicar, tanto en la larga duración o con similitudes o paralelismos en algún punto de la historia, ¿no? Por eso perspectivas históricas. Y la otra, que creía yo como muy importante, es, primero, pues nosotros no detentamos el micrófono, ¿no? Eso me parece importante decirlo, sino más bien traemos al especialista en el tema, ¿no? Para que justamente conversemos sobre un tema en específico, o incluso, que son los programas más lindos, actoras o actores de los acontecimientos. No sé, hemos tenido programas sobre el 68 con gente que vivió el 68, en fin, de la Guerra Sucia, en fin,
gente vinculada a las guerrillas, etcétera, que ya pueden contar su historia. O sea, ha sido como muy interesante en ese sentido. Y la otra es que tenemos diferentes públicos, ¿no? Y eso yo siempre lo digo porque estamos en TV abierta. O sea, cuando prenden la tele y ponen Canal 11, ahí estamos en tele, estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos en X. Y además estamos en Spotify como podcast. Son públicos distintos, como ustedes sabrán, ¿no? Sí. Pero nosotros empezamos teniendo un público, digamos, fiel, constante en TV abierta, ¿no? Y los números hablan mucho de eso. Pero pues, ¿qué les cuento? El público que ve la tele son sus abuelitos. O mis papás. O sus papás. Sí. Y entonces, cuando nosotros pensamos en divulgación de la historia, no pensamos en ese público. Es muy raro, porque nosotros asumimos que ya están en el final de su vida y entonces hay que atender a los jóvenes, hay que atender, ¿no?, a las juventudes adultas, pero en realidad es un sector de la población que es importante, ¿no?, dentro del porcentaje poblacional y que no estamos considerando. Y además porque son personas que todavía tienen derecho a la jubilación y probablemente estén jubilados muchos de ellos, y entonces religiosamente se ciertan a cierta hora de la tarde con su pan, y prenden Canal 11. Y además ese sector siempre consume todo el tiempo horticultura, ¿no? O sea, exactamente. Y es lo que le ofrece Canal 11 a ese sector. Digamos, somos uno de los programas, pero incluso los abuelitos tienen un programa en Canal 11 para ellos, aprender a envejecer. En los domingos. Entonces, de alguna manera, digamos, es un sector que no queremos descuidar porque están interesados, les gusta la cultura, les gusta la historia, pero bueno, también hemos dado un viraje a partir de enero, con nuestra nueva productora, con la llegada de la nueva directora del canal, de Renata Turrent, en donde pues sí nos hemos volcado también a redes sociales para conectar pues con el público más joven, ¿no? Y creo que ha sido muy positivo porque además las cápsulas que realizamos pues digamos están en el programa, pero después se transmiten por redes sociales y pues de alguna manera, por ejemplo, fue muy exitosa una cápsula que hicimos recientemente sobre cómo se creó el 10 de mayo, ¿no?, por el periódico Excelsior, pero también una cápsula sobre el Monumento a la Madre, y las primeras manifestaciones feministas de los 70s fueron en el Monumento a la Madre. Entonces eso como que llamó mucho la atención, y que no hay tanta conciencia, ¿no?, de cómo en realidad creemos que el 10 de mayo ha sido siempre, ¿no? Claro. Y que en realidad viene de la década de 1920, ¿no? Ajá. Entonces, y a partir de una concepción muy conservadora, ¿no?, de la élite política y económica de la capital del país para crear un 10 de mayo afín frente a las pelonas, a las feministas, a aquellas que fueron al Congreso Feminista de Yucatán en 1916 y que empezaron a hablar de educación sexual. Entonces, son como contrarrevoluciones, ¿no? Y entonces me parece muy interesante que la población sepa que el 10 de mayo no ha sido eterno, ¿no? Sí. O sea, y que ese monumento a la madre también tiene una explicación dentro de esa configuración del 10 de mayo, pero como también ha sido un espacio de disrupción para el feminismo. Claro. Y bueno, o sea, no sé si podamos regresar como reflexión final a la cita de la que partimos, ¿no? Y frente a este panorama de la importancia de la historia de las mujeres, sí, como una reflexión final que nos quieras compartir. Sí. Pues creo que yo cerraría con esto. La objetividad en la historia no existe. Más bien hay que transformarla en el entendido de que nosotros interpretamos el pasado a partir de evidencia documental, memoria, oralidad, etcétera, pero es una interpretación. Por eso siempre nos dicen, es que el tema no es de nadie, ¿no? Yo puedo venir a reinterpretar, ¿no?, las investigaciones que se hicieron hace 10, 15, 20 años. Más bien tiene que ver, sí tenemos un método riguroso, ¿no?, pero al final de cuentas está atravesado desde el lugar donde está situado o situada el historiador o la historiadora. Entonces, claro, yo puedo decir que yo me sitúo, la historia que yo hago es eminentemente política porque la hago con la conciencia de que estoy utilizando la teoría feminista y entiendo el feminismo como teoría, pero también como movimiento político que busca transformar la vida de las mujeres y de la sociedad en general en aras de la equidad, la igualdad, la no discriminación, etcétera. Podemos añadirle todo lo que quieran. Y en ese sentido, pues más bien es invitar como a leer todo lo que está vinculado con las perspectivas del conocimiento situado,
de la teoría crítica que muchas de las teóricas feministas, en realidad la teoría feminista deviene de la teoría crítica, y creo que eso da muchas herramientas para hacer historia desde otros lugares, ¿no? Claro. Entonces yo con eso me quedo, invitarles a que busquen el libro Mujeres Intelectuales en el Siglo XX. Está en la librería en línea del Colegio Mexiquense, hay envíos para toda la República. Y bueno, también el libro de Ethel Duffy ya está en Amazon, en EPUB, entonces, y está muy barato. Entonces, por si lo quieren consultar y comprar, ahí está. Y pues que no se pierdan perspectivas históricas, pero tampoco que no se pierdan toda la actividad que tenemos en el Colegio Mexiquense. Y de nuevo la invitación a todas a la cartografía del pensamiento social de las mujeres para tejer en red pues estas historias de mujeres. Claro, muchísimas gracias, Magali, por estar aquí presente con nosotras. De verdad, nos llevamos un montón de reflexiones y también de invitaciones para seguir produciendo historias, para seguir reflexionando y considerando desde dónde estamos historiando. Sí, también te agradezco mucho que hayas venido acá con nosotras, y más porque sí nos dejas pensando esto, ¿no? Que planteamos de historia, para qué, ¿no? En este momento, ¿para qué nos sirve estudiar la historia? ¿Para qué y para quién? ¿Y para quién? Sí, para quiénes. Y también en qué espacios nos estamos también desarrollando las historiadoras. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Creo que fue una plática muy bonita, y más en ese tono en el que estamos hijas de Clio, ¿no? Esa intención de dar foco a nosotras. Muchísimas gracias. Y pues gracias. nada, muchas gracias. Nuevamente yo soy Rosario Neri. Yo soy Lisbeth Bolaños. Y yo, Magali Vázquez Montaño. Y no se pierdan este episodio con Maggie. Bye, gracias.